Nunca olvidaré aquel martes por la mañana en la cocina. No por lo que pasó, sino por lo que no debía pasar. Clara dejó el bolso abierto sobre la encimera mientras preparaba café y yo, como un idiota, rebuscaba buscando el mechero que ella siempre robaba de mi abrigo. Y entonces lo vi. No su móvil. No una nota sospechosa. Fue el puto recibo. Un papel doblado en 4, con el logo de un hotel en Salamanca y una fecha que no me cuadraba en absoluto. ¿Tú estuviste en Salamanca el sábado? Le solté, sin pensarlo. Ella se giró muy rápido. Demasiado. ¿Qué dices? Le mostré el papel. Cayó un silencio de esos que hacen que hasta el microondas te mire raro. Clara no dijo nada. Ni una excusa. Solo me miró con esa cara que ya no me miraba igual desde hacía meses. Bajó los ojos, como si eso fuera suficiente. No grité. No monté un escándalo. Pero en ese instante supe que algo estaba roto y que no había vuelta atrás. No por el hotel. No por Salamanca. Sino por cómo no supo mentirme. ¿Sabes esa sensación cuando ves que alguien, con quien has dormido 10 años seguidos, se convierte en un desconocido delante de ti en menos de 5 segundos? Así empezó todo. Pero espera, no te creas que soy uno de esos tíos que va por ahí husmeando, o que se pasa el día desconfiando. Lo mío fue casualidad. Pura y dura. El mechero que me robó, el recibo que se le cayó. Eso fue el principio de todo. Lo peor es que yo la quería, tío. Pero de verdad. Con todo lo que implica. Nos conocíamos de fiestas en Torrevieja, cuando los veranos eran eternos y el futuro era solo un chiste entre cubatas. Vivíamos en Getafe desde hacía años, sin hijos pero con una rutina bastante sólida. Ella currando en una oficina contable, yo con mi furgoneta repartiendo muebles de IKEA en la zona sur. Teníamos lo que muchos querían, paz. Pero eso no era suficiente. No para ella, por lo visto. Aquel día, después del desayuno de mierda y su silencio incómodo, me fui a currar con la cabeza como un bombo. No se lo conté a nadie. Ni a Luis del almacén, ni al Rafa que siempre me dice hermano, si las mujeres hablaran con sinceridad, la mitad de España estaría divorciada. Me lo guardé. Pero el cuerpo ya no me respondía igual. Me costaba conducir, se me olvidaban entregas, y un día me pillé llorando en la furgoneta como un imbécil mientras sonaba Manolo García en la radio. Me vi en el espejo retrovisor, con las gafas empañadas y los ojos rojos, y pensé, ¿hasta aquí hemos llegado? Esa misma noche, Clara llegó tarde. Muy tarde. Ni mensaje. Ni llamada. Se metió en la ducha como si nada. Y cuando salió, le pregunté. ¿Te lo pasaste bien en Salamanca? Ella no respondió. Solo se sentó en el sofá y dijo. No sé por qué preguntas si ya sabes la respuesta. Y ahí lo supe. Confirmado. Sin lloriqueos. Sin negaciones. Solo esa frase. Dicha sin emoción. Como si me dijera que no quedaba leche. Y entonces empezó mi cambio. No el de ella, porque el suyo ya había pasado hace tiempo. El mío. El del tío que se quita la venda y empieza a ver todo sin filtro. Después de aquella noche no volvió a mencionarlo. No se disculpó, no intentó explicarse, no me inventó una historia, no me dijo que fue un error o que no significó nada. Se quedó sentada en el sofá con esa cara seca, viendo la tele como si yo no estuviera ahí, como si no le importara absolutamente nada de lo que yo sentía, como si la conversación de antes no hubiese ocurrido. Durante los días siguientes seguía haciendo lo que tenía que hacer. Me levantaba a la misma hora, preparaba el desayuno, salía a trabajar, volvía, cenábamos en silencio, dormíamos en la misma cama pero sin tocarnos, sin mirarnos, como dos desconocidos que por error acabaron alquilando la misma habitación.
No la presioné, no le exigí explicaciones, no le pedí que hablara. A esas alturas, no quería una confesión, quería entender si todo lo que habíamos vivido valía algo para ella, si era capaz de mirarme a la cara y decirme que prefería seguir adelante sin mí, sin remordimiento, sin asco. El viernes por la tarde, al volver del trabajo, me la encontré en el salón vestida con ese conjunto de pantalón negro y blusa blanca que solo usaba cuando tenía reuniones con clientes importantes. Estaba maquillada, el pelo perfectamente alisado, perfumada, el móvil en la mano, la mirada esquiva. Me saludó con un hola rápido, sin emoción, y antes de que yo pudiera decir nada, añadió que iba a salir a cenar con una compañera del curro que acababa de terminar un proyecto gordo. Le pregunté quién era, y dijo un nombre que nunca había oído. Le pregunté si iba a volver tarde, y me dijo que no lo sabía, que dependía del ambiente. No le creí nada, pero tampoco dije nada. Me limité a sentir y verla salir por la puerta como si fuera una vecina más. Me senté en el sofá y me quedé ahí durante horas sin moverme, sin ver nada en la tele, simplemente con la cabeza llena de imágenes que no quería imaginar. Esa noche no volvió. Al día siguiente tampoco dio explicaciones. Se metió en la ducha nada más entrar, se vistió con ropa cómoda y se encerró en la habitación a ver series como si fuera sábado por la mañana y no la madrugada del día en que decidió dormir fuera de casa sin avisar. Esa fue la primera vez que sentí un impulso fuerte de decirle que se fuera, que se llevara sus cosas, que me dejara en paz, pero no lo hice. Me quedé callado. Quería entender. ¿Saber con quién? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? No porque pensara en perdonarla, sino porque no podía permitir que se saliera con la suya sin enfrentarme a la verdad completa. La noche del domingo, mientras ella dormía, revisé el correo del coche compartido. Llevábamos meses usando esa cuenta para llevar el control de los gastos de gasolina y mantenimiento, todo digital, nada del otro mundo. Me llamó la atención un recibo reciente de una gasolinera cerca de Segovia, con fecha del fin de semana anterior. Un peaje, también. Y luego otro cargo en un restaurante de menú degustación en Pedraza, un sitio caro, de esos donde pides una copa de vino y te traen una carta con nombres de botellas que parecen apellidos de aristócratas muertos. No había dudas. No fue una cena con una amiga, no fue una escapada con compañeras de oficina. Fue un viaje romántico, con todo lo que implica. Los hoteles no dejan ese tipo de registros por error. No confronté a Clara ese día, ni el siguiente. Empecé a cambiar mi forma de tratarla. No fui agresivo ni frío, tampoco distante. Fui amable, atento, simpático incluso. Quería que se relajara, que bajara la guardia, que pensara que yo había pasado página o que me había tragado sus mentiras. A los 2 días le pregunté si quería que le recogiera algo del súper y me contestó que no hacía falta. Esa misma tarde, mientras ella trabajaba en la habitación, me conecté al portátil del salón con su sesión aún abierta. Fui directo al historial de ubicaciones de Google, una herramienta que nunca antes me había interesado, y lo encontré todo ahí, los trayectos, los restaurantes, la ruta exacta que hizo hasta el hotel, la parada en la gasolinera, incluso la hora en la que se detuvo frente a una tienda de lencería en el centro comercial de Majadahonda antes de coger carretera. Ahí fue cuando empecé a ver rojo. Ya no era una sospecha ni una intuición. Era una verdad completa. Clara se había ido un fin de semana con otro tío, se había alojado en un hotel de 4 estrellas, había cenado en un restaurante caro, y se había tomado la molestia de comprarse ropa interior nueva para la ocasión. A mí me daba igual si el tipo era guapo, si tenía dinero, si era su jefe o un camarero que conoció por casualidad. Lo que me jodía era que lo había planeado todo, que lo había hecho sin remordimiento, y que seguía durmiendo en mi cama como si nada.
No sé si alguna vez has sentido eso que pasa cuando te das cuenta de que la persona con la que compartes casa no solo te está engañando, sino que te está tomando por idiota cada vez que sonríe, que te da un beso, que te pregunta si quieres café. Es como si cada gesto se convirtiera en una humillación nueva, como si cada mirada te empujara un poco más cerca del borde. Y ahí empecé a pensar en lo que iba a hacer. No en el sentido de venganza dramática ni de liarla a gritos. No soy así. Pero sí supe que no podía quedarme de brazos cruzados, que no iba a permitir que se saliera con la suya y que luego me dejara como el imbécil que no se enteró de nada. La semana siguiente actué con más calma de la que creí posible. Compré una libreta y empecé a apuntar fechas, lugares, datos, detalles. Imprimí los recibos, capturé las ubicaciones, incluso copié la descripción del hotel y del restaurante. Sabía que todo esto no iba a cambiar lo que había hecho, pero necesitaba tenerlo todo organizado, como si eso le diera orden a mi cabeza. Durante una semana fingí que todo estaba bien. Le preparaba cenas, le preguntaba por el trabajo, incluso tuvimos sexo una noche, el tipo de sexo incómodo que uno hace solo para mantener la normalidad. Ella no lo notó. O no quiso notarlo. Y eso me confirmaba que no solo me engañaba, sino que me subestimaba. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. El jueves por la noche, mientras cenábamos, Clara me miró fijamente y me dijo: ¿Tú estás bien últimamente? Estás raro. Me reí. Natural. Le dije que el trabajo estaba siendo una mierda, que tenía la cabeza llena de facturas. Me creyó. Cambió de tema. Empezó a hablarme de un proyecto nuevo, del jefe, de una reunión con un cliente francés. Y yo la miraba sin escuchar, sin apenas mover el tenedor, pensando que en esa misma mesa, hacía no tanto, nos reíamos como dos chavales viendo vídeos estúpidos en YouTube, comiendo pizza fría y bebiendo vino barato del día. Ahora solo quedaba decidir cuándo y cómo iba a hacerle saber que todo lo sabía. Y que no pensaba dejar que se fuera sin pagar por ello. El sábado amaneció con ese silencio denso que llena la casa cuando dos personas ya no tienen nada que decirse pero todavía fingen lo contrario. Me levanté antes que ella, preparé café y me senté en la mesa del comedor mirando las tazas alineadas. No había plan para ese día, ningún compromiso, ninguna excusa para salir. Solo nosotros, atrapados en la rutina que fingíamos seguir. Mientras removía el café, me di cuenta de que la única forma de seguir respirando era hablar. No podía continuar acumulando datos, imprimiendo recibos y anotando detalles como un contable enfermo de celos. Había llegado el momento de enfrentarla. No con violencia, no con insultos, sino con hechos. Clara se levantó tarde, con la voz medio dormida, y al verme ahí sentado, con los papeles ordenados sobre la mesa, su expresión cambió de inmediato. Le pedí que se sentara. No le grité, no la amenacé. Solo le dije que necesitábamos hablar. Ella se acercó con la lentitud de quien ya sabe que la conversación va a doler. Cuando se sentó frente a mí, dejé el recibo del hotel, el del restaurante, y la hoja donde se veía claramente la ruta que había hecho el fin de semana anterior. No dije nada durante varios segundos. Esperé a que hablara primero, pero solo bajó la mirada. Me preguntó de dónde había sacado eso. Le dije que no importaba, que lo relevante era si quería seguir mintiendo o si por fin iba a decir la verdad. Hubo un silencio largo. Después respiró hondo y dijo que no tenía sentido negar lo evidente. Lo soltó así, sin emoción. Me dijo que sí, que había estado con alguien. Que no pensaba contarlo, pero que no podía fingir más. Que lo sentía, aunque su tono no sonaba a arrepentimiento, sino a cansancio. No la interrumpí. Quería escuchar todo, cada detalle. Le pregunté quién era. Me dijo que era alguien del trabajo, un cliente con el que llevaba meses coincidiendo por temas de contabilidad.
Que un día salieron a comer y que desde entonces la cosa se fue liando hasta que acabaron en ese fin de semana en Salamanca. Dijo que no había sido premeditado, que surgió, que necesitaba sentirse viva. Esa frase me quemó por dentro. Le pregunté si conmigo estaba muerta. Respondió que no, pero que llevaba tiempo sintiendo que todo entre nosotros era rutina, que ya no la miraba igual, que no hablábamos como antes. Yo le recordé que llevábamos años tirando del carro, pagando hipoteca, comiendo rápido, trabajando jornadas largas, y que no por eso se me ocurría buscar en otro cuerpo un cambio de aire. Ella contestó que no era solo sexo, que con él hablaba, que se sentía escuchada, que no se trataba de amor, sino de necesidad. Le pedí que me dijera desde cuándo. Me miró directamente y me dijo que llevaba 4 meses viéndolo, que las primeras semanas fueron mensajes, luego comidas, después excusas. Que pensó en dejarlo muchas veces pero que no supo cómo. Que no se trataba de mí, sino de ella. Esa frase también la había oído 1000 veces en películas, pero en su boca sonó más vacía que nunca. Le pregunté si pensaba seguir con él. Dijo que no lo sabía, que necesitaba tiempo. Y ahí fue cuando se me acabó la paciencia. Le dije que no había tiempo para nada, que el tiempo se acababa cuando uno decidía traicionar al otro, que no podía seguir viviendo conmigo como si nada hubiera pasado. Se levantó, fue hacia la ventana, y se quedó mirando a la calle como si buscara una salida que no existía. Me levanté detrás de ella, le dije que no hacía falta que me diera más detalles, que ya tenía todo lo que necesitaba saber. Pero antes de irme le pregunté una última cosa, si en algún momento durante esos meses había pensado en mí. Me contestó que sí, pero que cada vez que lo hacía se sentía culpable. No hubo lágrimas. Ni suyas ni mías. Solo esa sensación incómoda de estar asistiendo al final de algo que se derrumba sin ruido. Me fui de casa y pasé la tarde entera en el coche, conduciendo sin rumbo por la M50, entrando y saliendo de rotondas sin saber hacia dónde ir. Terminé aparcado en el polígono industrial de Leganés, con la cabeza ardiendo. Pensé en mis opciones. Podía echarla, podía irme, podía hacerme el fuerte y fingir que me daba igual, pero lo que más me dolía no era la traición, era su indiferencia. Ella no parecía destrozada ni arrepentida, parecía aliviada, como si le hubieran quitado un peso de encima. Y eso era peor que cualquier infidelidad. Volví tarde. No dije nada. Me duché y dormí en el sofá. A la mañana siguiente, Clara me preparó café como si nada. Me preguntó si quería tostadas. Le contesté que no tenía hambre. Ella intentó mantener una conversación normal, como si el día anterior no hubiera ocurrido, como si lo nuestro pudiera continuar bajo la misma rutina. Pero la normalidad se había ido para siempre. Le dije que necesitaba unos días, que iba a quedarme en casa de mi primo en Getafe. No protestó. Me dejó hacer la maleta en silencio, se apartó del pasillo para dejarme pasar y me dijo que me avisara cuando quisiera hablar de lo que iba a pasar con la casa. Ni un intento de detenerme, ni una palabra de cariño, ni una disculpa sincera. Solo frialdad. En casa de mi primo, esa noche, me contó algo que no esperaba. Dijo que conocía a un tío que trabajaba en la misma empresa que Clara, uno del almacén que llevaba tiempo viendo cosas raras. Según él, el tipo con el que ella se veía era un asesor externo, un tal Julián, divorciado, con fama de listo y de encantador. No me sorprendió, pero me cabreó saber que todo el mundo menos yo lo sospechaba. Mi primo me preguntó si iba a hacer algo, y le dije que sí, pero que no sabía aún qué. Lo que tenía claro era que no iba a permitir que Clara saliera limpia de todo aquello, que no iba a dejar que me tratara como un mueble viejo. Pasé 2 días sin contactar con ella. El lunes, cuando volví al trabajo, ya tenía una decisión tomada. Iba a enfrentarla por última vez, sin gritos, pero con consecuencias. Esa noche volví a casa.
Clara estaba en el sofá viendo una serie. Al verme entrar, se levantó con gesto de sorpresa, me preguntó si había cambiado de opinión. Le dije que no, que solo venía a cerrar el capítulo. Saqué una carpeta de mi mochila y la dejé sobre la mesa. Dentro estaban las copias de los recibos, las rutas, los mensajes que había imprimido. Le dije que iba a presentar el divorcio, que ya había hablado con un abogado y que no pensaba compartir ni un día más con alguien que me había mentido en la cara. Ella se quedó quieta, sin moverse, y lo único que preguntó fue si estaba seguro. Le dije que sí. Entonces se quebró. No de repente, sino despacio, como quien no puede sostener más la fachada. Me pidió que le diera otra oportunidad, que no quería perder todo lo que habíamos construido, que había cometido un error, que no sabía cómo explicarlo. Me dijo que no lo amaba, que fue una estupidez, que necesitaba sentirse deseada, que conmigo todo se había vuelto costumbre. Le pregunté si pensaba que eso justificaba destrozar una vida entera. Dijo que no, pero que no sabía cómo detenerse. Le contesté que ya no había nada que detener. La discusión duró más de 2 horas. Hubo reproches, hubo recuerdos lanzados como piedras, hubo frases dichas solo para hacer daño. Ella me acusó de haberme distanciado, de haberla dejado sola en la rutina, de haberme convertido en un fantasma en casa. Yo le recordé que mientras ella se aburría, yo trabajaba 12 horas para que no nos faltara nada. Al final, agotados, se sentó y me dijo que si me iba, no iba a suplicarme. Que si quería el divorcio, que lo hiciera. Y en ese momento, comprendí que la persona que tenía delante ya no era mi mujer. Era otra. Alguien que había dejado de quererme mucho antes de que yo lo notara. Salí de casa sin mirar atrás. No porque quisiera demostrar fuerza, sino porque no podía seguir viendo su cara sin sentir asco. Conduje sin rumbo otra vez, pero esta vez sabía qué iba a hacer. No iba a destrozar el coche ni a pegarle fuego a nada, pero no iba a quedarme quieto viendo cómo ella seguía con su vida mientras yo me desmoronaba. Ella iba a entender que las acciones tienen consecuencias y que en esta historia no solo ella podía mover las piezas. Durante toda la semana siguiente no dormí más de 3 horas seguidas. Me despertaba a mitad de la noche con la mente encendida, repasando cada palabra de nuestras discusiones y cada gesto de Clara en los últimos meses. La rabia me servía de combustible y también de guía, porque ya no pensaba en el dolor ni en la tristeza, sino en la manera de ajustar cuentas. No soy un hombre violento ni me interesa el drama, pero algo dentro de mí necesitaba hacerla enfrentarse a lo que había hecho, sin gritos ni amenazas, solo con hechos que no pudiera negar. Decidí que mi venganza no sería impulsiva, sino organizada, metódica y sin posibilidad de retorno. Lo primero era entender cómo funcionaba el mundo de Clara, sus rutinas, sus amistades y ese entorno de oficina donde fingía ser la mujer correcta. Tenía contactos en su empresa porque durante años había llevado allí los muebles de oficina y mantenido trato con varios empleados. Empecé a llamarlos con excusas simples, preguntando por presupuestos o reparaciones, y entre conversación y conversación, conseguí lo que necesitaba, detalles sobre su cliente especial, ese asesor que supuestamente trabajaba con ella en varios proyectos. El hombre se llamaba Julián Navarro, tenía 43 años, divorciado, con un despacho propio en el centro de Madrid y fama de encantador con las mujeres. Me contaron que se dejaba ver mucho por la oficina, que invitaba a cafés, que a veces organizaba comidas fuera del horario laboral. Nadie se sorprendía demasiado, pero ya todos sabían que algo pasaba entre él y una de las empleadas, aunque nadie se atrevía a confirmar quién. Yo lo sabía, claro, pero necesitaba pruebas sólidas, no para ella, sino para protegerme legalmente. Había decidido que cuando me marchara de esa historia, lo haría dejando todo limpio. No pensaba ser el hombre que se va con la cabeza gacha mientras su mujer reparte su versión a su conveniencia. Una tarde pasé por el edificio donde trabajaba.
Fingí que iba a entregar unos documentos de empresa y aproveché para observar. Esperé una hora entera en la cafetería de enfrente hasta que la vi salir. No iba sola. Caminaba junto a un hombre moreno, con traje oscuro, el móvil en la mano, hablando y riendo. No era una risa falsa de cortesía, era esa risa que conocía bien, la que usaba conmigo cuando aún me quería. Los vi detenerse junto al coche de ella. Él le tocó el brazo, luego el pelo, un gesto rápido pero íntimo. Ella no se apartó. Se miraron unos segundos y luego él le abrió la puerta como si fuera una costumbre entre ellos. No necesité ver más. Me marqué con el estómago revuelto, pero con la cabeza más clara que nunca. Ya tenía todo lo que necesitaba, la confirmación visual de que no era solo una historia de mensajes o un error aislado. Era una relación. Y los dos iban a pagar por eso. Esa misma noche elaboré mi plan. No se trataba de hacer daño físico ni de montar escenas. Se trataba de humillarla en el mismo terreno en el que ella me había hecho daño, el entorno social. Clara cuidaba mucho su imagen. Era de esas personas que viven pendiente de lo que dicen los demás. Siempre hablaba con tono amable, se mostraba educada, responsable, alguien en quien confiar. En su trabajo la respetaban, en el vecindario la consideraban un ejemplo. Iba a perderlo todo. Empecé por lo básico, recopilar todo el material que ya tenía. Guardé copias digitales y físicas de los recibos, las capturas de pantalla, las rutas del coche, incluso una foto de aquel día frente a la oficina. Después imprimí todo y lo guardé en un sobre grande que rotulé con su nombre. Lo segundo fue decidir el momento y el lugar. No quería hacerlo en casa. No merecía que nuestra vivienda sirviera de escenario para más mentiras. Tampoco quería hacerlo en público delante de desconocidos. Decidí que el sitio perfecto sería la comida anual de su empresa, esa reunión informal donde acudían todos los empleados y algunos clientes importantes. Ella me había hablado del evento con orgullo en otras ocasiones, incluso me había llevado una vez. Este año no pensaba invitarme, obviamente, pero no necesitaba su permiso. Me enteré de la fecha preguntando a uno de los administrativos con los que aún mantenía trato. Sería un viernes al mediodía en un restaurante de Pozuelo. Perfecto. Los días previos al encuentro fueron una mezcla de ansiedad y calma. En casa ya casi no cruzábamos palabras. Ella dormía en la habitación y yo en el sofá. Había presentado los papeles del divorcio y solo esperaba su firma. Ella me lo reprochó, me dijo que no le había dado oportunidad de arreglar nada, que estaba actuando con frialdad. Le contesté que la oportunidad la había tenido antes, cuando todavía quedaba algo que salvar. No insistió. Seguía haciendo su vida como si nada, saliendo temprano, llegando tarde, enviando mensajes que escondía con rapidez. No sabía que cada día la observaba con una serenidad que a mí mismo me sorprendía, porque ya no sentía pena, solo una determinación que me empujaba a terminar lo que había empezado. Llegó el viernes. Me vestí con ropa formal, nada exagerado, y conduje hasta el restaurante media hora antes de la hora prevista. Me senté en la barra y pedí un agua con gas mientras observaba cómo iban llegando los grupos. Cuando la vi entrar, me costó no levantarme enseguida. Llevaba un vestido azul, el pelo suelto, ese mismo perfume caro que siempre guardaba para ocasiones especiales. Entró riendo, saludando a todos con naturalidad. Detrás de ella venía él, el famoso Julián. No se sentaron juntos, pero bastaba mirarles un minuto para notar la conexión entre los dos. Esperé a que se acomodaran, a que pidieran las bebidas, a que todo pareciera estable. Entonces me levanté, con el sobre bajo el brazo, y crucé el salón sin prisa. Cuando Clara me vio, el color se le fue de la cara. Se levantó enseguida, nerviosa, me dijo en voz baja que qué hacía allí, que no tenía derecho a presentarme. Le contesté con calma,
que solo venía a devolverle algo que le pertenecía. Me miraban todos, incluso el tipo, que no tardó en darse cuenta de quién era yo. Le tendí el sobre y le dije, aquí está todo, para que no tengas que inventar nada más. Fechas, lugares, recibos, incluso el hotel de Salamanca. Es tu trabajo, tu amor y tu mentira en un solo paquete. Disfrútalo. Ella intentó quitarme el sobre, pero no la dejé. Lo dejé encima de la mesa frente a todos, miré a Julián directamente y le dije, espero que tengas mejor suerte que yo, aunque conociendo tus gustos, ya sabes que te gusta jugar con fuego. El silencio que siguió fue brutal. Nadie se movía. Ella intentó fingir que aquello no era lo que parecía, pero el temblor de sus manos la delató. Salí del restaurante sin mirar atrás, sintiendo por primera vez en meses que tenía el control. No corrí, no grité, no necesitaba hacerlo. Afuera, el aire me pareció más denso que nunca. Me metí en el coche y conduje hasta casa. Sabía que en cuestión de minutos los mensajes, las llamadas y los rumores empezarían a circular. No me importaba. Al día siguiente, varios compañeros de su empresa empezaron a escribir en redes frases ambiguas, comentarios sobre una historia de oficina que terminó mal. No respondí a nada, solo observé. Por la tarde, Clara llegó a casa con los ojos hinchados. No gritó. No me insultó. Se limitó a preguntarme por qué lo había hecho. Le respondí que porque necesitaba justicia, porque no podía dejar que su versión del cuento la convirtiera en víctima. Le dije que ella había jugado con mi vida y con mi dignidad, y que si quería libertad, ahora la tenía, pero sin el disfraz de esposa perfecta. Me pidió que parara, que no siguiera removiendo, que ya lo había perdido todo. Me quedé mirándola unos segundos y le dije que ahora sabía lo que era perder algo. Se encerró en el dormitorio y no salió hasta la mañana siguiente. Durante los días posteriores empecé a recibir mensajes de conocidos comunes. Algunos me decían que había ido demasiado lejos, otros me daban la razón. No me importaba ninguna opinión. Solo me importaba que ella entendiera lo que significaba la consecuencia. El lunes me llegó un correo de su abogado aceptando los términos del divorcio. Lo firmó sin protestar. Ya no había nada más que hablar entre nosotros. Sin embargo, esa noche vino al salón mientras yo recogía mis cosas y me dijo algo que no esperaba. Dijo que nunca imaginó que yo sería capaz de algo así, que siempre me había visto como el hombre tranquilo, el que aguanta. Le contesté que precisamente por eso lo había hecho, porque no se puede esperar que alguien te destruya y quedarse callado. No me pidió perdón, ni siquiera trató de justificar su comportamiento. Dijo que lo entendía, que merecía lo que había pasado, pero que aún así le dolía. Le respondí que a mí también me dolió, pero que el dolor no me servía para nada, y que ahora solo quería cerrar la puerta sin odio, sin pena, sin teatro. No lloró. Me dio la mano, un gesto seco, y se fue a dormir. Yo recogí el último par de cajas, apagué las luces y me fui al piso que había alquilado unos días antes en Carabanchel. Mientras colocaba mis cosas en aquel espacio vacío, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, todo lo que quedaba era mío. Clara tenía su escándalo, su vergüenza y su libertad. Yo tenía silencio y un comienzo incierto, pero limpio. Sabía que todavía faltaba la conversación final, la que pondría punto final a todo, pero esa sería la última vez que escucharía su voz, y pensaba afrontarla con la misma calma con la que había ejecutado todo lo demás. Una semana después de dejar la casa, Clara me pidió que nos viéramos para hablar de los últimos trámites del divorcio. Me mandó un mensaje neutral, sin tono emocional, simplemente proponiendo una hora y un sitio, un bar tranquilo a las afueras, donde nadie nos conociera. Acepté sin discutir. No porque quisiera verla, ni porque me quedara algo por decir, sino porque necesitaba cerrar esa etapa de forma clara, definitiva y sin cabos sueltos.
Llegué 10 minutos antes y me senté en la terraza, pedí un café solo y me dediqué a observar a la gente que pasaba por la acera como si fueran extras en una película que ya no me interesaba. Cuando llegó, lo primero que noté fue que había perdido esa seguridad que tanto mostraba cuando mentía. Venía sin maquillaje, con ropa simple, el pelo recogido de cualquier manera. Se sentó frente a mí y me dijo que no sabía muy bien por dónde empezar. Le contesté que no hacía falta que empezara por ningún lado, que si era solo para firmar papeles, ya tenía todo preparado. Sacó una carpeta de su bolso y me la pasó, eran copias revisadas por su abogado, con pequeñas modificaciones en la redacción, nada importante. Le dije que lo miraría con el mío y le daría respuesta en un par de días. Me dio las gracias en voz baja y bajó la mirada. Pasaron varios segundos sin que nadie dijera nada. Luego levantó los ojos y me preguntó si estaba bien. Le respondí que no era asunto suyo. Asintió y dijo que lo entendía. Luego empezó a hablar como si llevase días ensayando lo que iba a decir. Dijo que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que quería explicarse, aunque fuera por última vez. Le dije que hablara si quería, pero que yo no estaba ahí para validar nada, ni para consolarla. Dijo que nunca pensó que la cosa llegaría tan lejos, que cuando empezó con Julián solo quería sentirse diferente, como si tuviera algo que la sacara de la rutina. Dijo que al principio no fue una relación física, que se apoyaban, hablaban, que todo se fue dando poco a poco, y que cuando quiso parar ya no supo cómo. Me preguntó si la había dejado de querer antes de que todo esto pasara. Le contesté que no, que precisamente por seguir queriéndola fue que me costó tanto darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se quedó callada, respirando con dificultad, y luego dijo que se había equivocado, que no esperaba perdón, pero que necesitaba decirlo. Le pregunté si seguía viéndose con él. Dijo que no, que después de lo del restaurante todo se fue a la mierda, que él se alejó para no meterse en más líos, que en el fondo nunca fue algo serio para él. Me sorprendió lo rápido que lo soltó, sin rencor hacia ese hombre, solo como quien asume una decepción más. Le pregunté si le dolía haber perdido a alguien que apenas le dio importancia. Dijo que sí, pero que no tanto como haberse perdido a sí misma. Esa frase me pareció un intento barato de reconstruirse, de buscar dignidad en medio de la vergüenza, pero no dije nada. Ella me miró como esperando una señal de que podíamos hablar con más calma, como si aún creyera que quedaba algo entre nosotros. Le dejé claro que no. Le dije que ya no había espacio para ninguna reconstrucción, que el amor que yo sentía había muerto el día que ella decidió mentirme sin pestañear, que los recuerdos bonitos no borraban la cobardía con la que actuó durante meses. Me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije que no era una cuestión de perdón, sino de respeto. Que podía seguir con su vida, hacer lo que quisiera, pero que nunca más iba a tener mi confianza, y que eso era irreversible. Volvió a mirar hacia la calle, fingiendo estar calmada, pero los dedos le temblaban al sujetar la taza. Me dijo que a veces deseaba no haberme conocido, pero no porque me odiara, sino porque no soportaba ver lo que había hecho con algo que un día fue bueno. Le respondí que ese deseo era mutuo, que si pudiera borrar los últimos 6 meses de mi vida, lo haría sin pensarlo. Nos quedamos así, mirándonos como dos desconocidos que se encuentran por accidente en una ciudad ajena, sabiendo que no van a volver a cruzarse. Me pidió que, cuando acabara todo, no habláramos mal el uno del otro, que al menos intentáramos dejar el pasado sin más daños. Le contesté que yo no era quien empezó a destruir, que si alguien tenía que hacer ese esfuerzo era ella, no yo. Pagamos por separado y nos levantamos casi al mismo tiempo. Me ofreció la mano, como si ese gesto pudiera servir de cierre. La miré sin moverme y le dije que no hacía falta. Se encogió de hombros y se alejó caminando despacio, sin volver la vista atrás. Me quedé sentado unos minutos más, sintiendo que esa había sido la última vez que vería a la persona que un día me abrazó como si fuera su refugio.
No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Sentí vacío, como si después de tanta tensión solo quedara el eco de lo que fuimos. Al volver al piso, encontré una caja que me había mandado con un mensajero. Dentro estaban algunas cosas que quedaban mías en la casa, un reloj, una bufanda, un par de libros. También una nota escrita a mano donde decía que, a pesar de todo, esperaba que encontrara la felicidad. Rompí la nota sin leerla completa y metí la caja en el armario. No necesitaba recuerdos, ni objetos, ni frases recicladas. Solo quería volver a la normalidad, aunque esa normalidad ahora fuera otra. Pasé los siguientes días organizando los cambios bancarios, notificando a la compañía de suministros, cambiando la dirección en los documentos oficiales. Cerré cuentas conjuntas, abrí una nueva a mi nombre, eliminé las fotos, los contactos compartidos, todo lo que quedaba unido. El proceso no fue difícil, pero sí lento. Cada trámite era un recordatorio de lo que se había roto. Mis amigos más cercanos me ofrecieron salir, tomar algo, despejarme, pero todavía no tenía ganas de socializar. No porque estuviera deprimido, sino porque necesitaba estar solo, procesarlo todo sin las frases hechas de siempre, sin los consejos inútiles de quien nunca ha vivido algo así. Una tarde, al salir del trabajo, me crucé con un compañero que no veía desde hacía meses. Me preguntó cómo iba todo. Le dije que estaba bien. Me miró con cara de no creérselo y soltó un "me han dicho que te has separado, lo siento, tío". Le respondí que no tenía por qué sentirlo, que a veces separarse es lo más sano que uno puede hacer. Me felicitó por tomar la decisión. Me quedé pensando en eso durante horas. No sentía que hubiera tomado una decisión valiente, solo había hecho lo que debía. Clara me empujó hasta el borde y me obligó a actuar. No fui un héroe, fui un tipo que no quiso ser pisoteado. La última conversación fue corta y ocurrió por teléfono. Me llamó para decirme que el trámite estaba listo, que solo faltaba una firma digital y que en unos días sería oficial. Le dije que perfecto. Me preguntó si necesitaba algo. Le respondí que no. Hizo una pausa larga y me dijo que, si algún día me sentía solo, podía llamarla. Le dije que no lo haría, que prefería el silencio a cualquier cosa que tuviera que ver con ella. Colgué sin esperar su respuesta. Al día siguiente firmé los papeles. El abogado me confirmó que todo quedaba cerrado. Divorcio sin bienes compartidos, sin hijos, sin obligaciones. Un final simple para una historia que había terminado de forma sucia. Al salir del despacho, respiré hondo y me fui caminando hasta casa. No sentía ganas de celebrarlo, pero tampoco tristeza. Solo una certeza, por fin se había acabado. Ya no era su marido, ya no tenía que fingir, ya no tenía que entenderla. Solo era yo, con todo lo que había aprendido, con todo lo que había perdido, y con todo lo que aún quedaba por reconstruir. Si quieres, mañana te cuento en qué estoy metido ahora, pero te adelanto que Clara ya no forma parte de nada. Ni de mis planes, ni de mis recuerdos, ni de mi futuro. El día que llegó el correo con el asunto procedimiento finalizado, divorcio concedido, no sentí nada especial. Ni alivio, ni tristeza, ni rabia. Lo abrí en el móvil mientras esperaba en la cola del banco y, cuando vi el PDF con la resolución firmada, simplemente lo guardé en una carpeta y seguí adelante. No era el tipo de final que uno espera cuando lleva más de una década compartiendo techo, cama, discusiones, vacaciones, cenas sin hablar y silencios cada vez más largos. Fue un clic, un archivo descargado, una notificación más en la pantalla. Cuando salí del banco, encendí un cigarro y me senté en un banco de la plaza, mirando a la gente sin pensar demasiado en nada. Era un jueves por la tarde, hacía sol, el mundo seguía girando con la misma indiferencia de siempre. El móvil vibró una vez. Era un mensaje de Clara. Decía simplemente,
ya está. Espero que encuentres lo que buscas. No contesté. Ni esa vez ni ninguna más. Durante los días siguientes me dediqué a poner en orden lo que quedaba de mi vida. Volví a entrenar al gimnasio del barrio, retomé contacto con un par de colegas que había dejado de ver por pura dejadez, empecé a salir los fines de semana aunque fuera solo a caminar sin rumbo por el centro. Cambié los muebles del piso que había alquilado, no por necesidad, sino porque no quería ver nada que se pareciera a lo que tenía en la casa anterior. Quité los adornos, las fotos, cualquier cosa que me recordara a ella. No hice todo eso por despecho ni por dramatismo, simplemente porque me molestaba ver su sombra colarse en cada rincón. Era como vivir con un eco constante. Lo fui silenciando con gestos pequeños. Un cambio de cortinas, una cafetera nueva, una colcha diferente. Y poco a poco, mi casa empezó a parecer mía. A veces me preguntaban si había vuelto a verla y yo decía que no. Algunos creían que mentía, que seguramente habíamos tenido algún encuentro privado después de todo. La gente tiene esa costumbre de pensar que las historias siempre acaban con recaídas, con reconciliaciones tristes o con noches de sexo por nostalgia. En mi caso no fue así. No volví a verla en persona desde la conversación en la terraza. Su imagen empezó a borrarse de mi cabeza con más facilidad de la que esperaba. No porque la odiara, sino porque ya no había espacio para ella. Mis días empezaron a girar en torno a cosas nuevas. No emocionantes, no extraordinarias, solo distintas. Aprendí a cocinar más allá de los platos de siempre, empecé a leer por las noches en lugar de dormir con la tele encendida, incluso me planteé cambiar de trabajo. No lo hice aún, pero la idea rondaba. Ya no estaba atado a nada. Podía moverme sin tener que dar explicaciones. Esa libertad no era emocionante ni romántica, pero sí cómoda. Un día, en una cena con compañeros del trabajo, uno de ellos me preguntó si pensaba volver a enamorarme. Me reí. Le dije que no lo tenía ni en mente. No por miedo, sino porque no sentía la necesidad de tener a alguien a mi lado solo para llenar un hueco. No quería repetir lo mismo con otra cara. Prefería estar solo un tiempo, escucharme, darme cuenta de lo que realmente quería. No había prisa. Tampoco expectativas. Si llegaba algo, llegaría, y si no, también estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo no sentía presión ni urgencia. Lo más difícil de todo fue aceptar que había perdido tiempo con alguien que no supo cuidarlo. No el tiempo de pareja, ni los años compartidos, sino ese periodo final, los meses donde yo seguía intentando mantener algo que ya estaba roto. Me costó más perdonarme a mí que a ella. No por haber confiado, sino por haberme callado tanto. Por haber ignorado las señales. Por haber seguido durmiendo junto a alguien que ya no estaba presente. Pero una vez que lo entendí, me sentí mejor. No más sabio, ni más fuerte, simplemente más despierto. Era como salir de un sitio oscuro donde ya no tienes que justificar nada. Una tarde, mientras esperaba en la lavandería, me crucé con Laura, una amiga de Clara con la que había coincidido muchas veces en cenas y cumpleaños. Me saludó con una mezcla de incomodidad y afecto. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me dijo que ella también había dejado a su pareja hacía poco y que ahora vivía sola con su hijo. Le pregunté si había vuelto a ver a Clara. Dijo que no mucho, que se había alejado de todos después de lo que pasó, que algunos amigos le dieron la espalda. Me sorprendió un poco, pero no dije nada. Me preguntó si yo estaba enfadado con ella. Le dije que ya no. Que el enfado se gasta, se rompe, se quema y se va. Lo que queda es otra cosa. Indiferencia, tal vez, o simplemente cansancio. Laura me dijo que a veces pensaba que Clara se había dado cuenta demasiado tarde de lo que tenía. Le contesté que darse cuenta tarde no sirve de nada.
Que las decisiones tienen consecuencias, y que si solo aprendemos después de destruir algo, ese aprendizaje no sirve a nadie. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego ella se despidió, me deseó suerte y se fue. No volví a pensar en esa conversación, pero me dejó claro que mi historia con Clara ya no le importaba ni a la gente que antes nos conocía como pareja. El último detalle que quedaba por resolver era la cuenta conjunta que aún no habíamos cancelado. Fui al banco, pedí que la cerraran y que todo lo restante fuera transferido a cuentas separadas. Mientras firmaba los papeles, la empleada me preguntó si la relación con la otra titular era buena, si podían llamarla para confirmar los datos. Le dije que no era buena, que ya no había relación. Firmé el último papel, recogí el justificante y salí de allí con la sensación de que ese trámite representaba mejor que nada lo que fue nuestro final, un cierre administrativo, con firmas, con datos, con cortes limpios. Nada más. Desde entonces, Clara no ha vuelto a escribirme. No me ha buscado, no ha preguntado por mí, no ha intentado explicar más de lo que ya explicó. Supongo que, en el fondo, los dos sabíamos que ya no quedaba nada que decir. Nuestra historia terminó como terminan muchas, con una traición, con una distancia que no se puede recuperar, con una verdad que ya no se puede esconder. Yo no salí más fuerte ni más sabio, pero sí más claro. Ahora sé que la fidelidad no se mide solo por el cuerpo, sino por la honestidad. Que cuando alguien deja de mirar por ti, ya te ha dejado, aunque siga en casa. Y que el amor no muere de un día para otro, pero sí se pudre cuando lo llenas de mentiras. Hoy puedo hablar de todo esto sin sentir que me quiebro por dentro. Puedo contar mi historia sin alterar la voz, sin perder el ritmo, sin necesidad de justificar lo que hice. Lo viví, lo enfrenté, respondí, cerré. Y ahora camino sin ese peso. No estoy buscando finales felices ni segundas oportunidades. Estoy simplemente viviendo. Y eso, para mí, ya es suficiente.